Mira, vamos a ir compartiendo la presentación. Bueno, están viendo ahí la pantalla, sistema de gestión, planeación agregada. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bueno, ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. Vamos a admitir una persona más. Vamos a grabar la clase. Primero vamos a retomar lo de la clase pasada para conectar los temas. Hoy vamos a ver planeación agregada y vamos a ver planeación total y programación maestra, ¿sí? Estos temas tienen que ver con, digamos, ustedes van a ver una materia que es proyectos y, digamos, lo que es la planificación se ve cuando hacen proyectos, ¿no? En este caso lo vamos a estar aplicando a actividades para producir bienes o servicios. Y vamos a ver cómo se hace la planificación de estas actividades. Obviamente, esto es conocimiento general para todos ustedes, donde después, obviamente, habrá distintos modelos de resolución, siempre apuntando a optimizar, ¿no? Optimizar los plazos y a cumplir con los compromisos, ya sea en cuanto a las entregas de los productos o a la entrega de los servicios. La planificación tiene como objetivo eso, cumplir con lo que se programa y dentro de un esquema de costos. También, y se van a analizar distintas alternativas para asegurar que estamos dentro de la disponibilidad de los recursos. Cuando hablamos de planificar, a ver, un minuto, ya estamos grabando, ¿sí? Un minutito por acá. A ver. ¿Ahí ustedes me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Les dejé de compartir. A ver, ¿están viendo la pantalla? Solamente denme el ok, por favor. ¿Están viendo la pantalla? Aguarden un minuto. Porque tengo acá... A ver, ahí ustedes me escuchan, los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan, chicos? Se lo escucha demasiado saturado ahora, profe. ¿Muy saturado? A ver. Sí. Sí, denme un poquito de feedback, así podemos acomodar esto. A ver, aguarden un minuto, voy a bajar el volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿O sigue saturando? Sí, igual. Esperen. A ver, vamos a cambiar. ¿Y ahí cómo está?
Ahí ¿Está bien? Ahí se escucha bien. Ah, bueno, ahí, bueno, logré sincronizar todo. Lo que pasa es que tengo un docking donde desconecto una máquina, conecto la otra y el monitor, y bueno, se ve que como había desconectado el auricular, por eso que me escuchaban mal. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sistema de planeación agregada, ¿lo ven bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Recording Y ahí in ya estamos progress. grabando. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo es recordando lo que vimos la clase pasada, sistemas de gestión, planeación agregada. Esto aplica para actividades rutinarias, todas aquellas actividades que son para producción de bienes o servicios. Ustedes como ingenieros en sistemas van a trabajar, van a poder trabajar en distintos actividades productivas, van a poder trabajar en proyectos. Entonces es importante que hagamos por ahí la diferenciación entre lo que es trabajar en proyectos y lo que es trabajar en actividades rutinarias o actividades de producción. Si bien las dos consumen recursos, tiempos y dinero, hay que hacer una diferenciación entre lo que es proyectos y lo que son actividades rutinarias. No, obviamente no vamos a ver lo que tiene que ver con proyectos, pero sí vamos a ver cómo es la planificación, cómo se hace la planificación en las actividades de características activas o rutinarias. Para comentar unas cuestiones nada más, ustedes saben cuál es la diferencia entre un proyecto y una actividad rutinaria en cuanto al tiempo, o sí, a los tiempos. ¿Alguno que se anime a decirme algo? Los proyectos, ¿por qué se caracterizan? Los proyectos son... No te escuché bien. Ignacio. Ay, se me está cortando. Tiene un inicio y un fin. Muy bien, muy bien. Eso es lo que quería escuchar. Los proyectos inician y terminan. Son únicos, ¿sí? Ningún proyecto es igual a otro. Las actividades rutinarias son actividades que no es que tienen un comienzo y un fin, en definitiva sí tienen un fin, porque todo las actividades productivas se piensan para una determinada vida útil, ¿no? Esperen que tenemos, le estoy dando acceso a 2 personas. Ahí está. Entonces, se asemejan en lo que tiene que ver con la utilización de recursos, pero los proyectos tienen comienzo y fin, son únicos, mientras que las actividades productivas a veces producen lo mismo y se piensan para una determinada vida útil, ¿sí? Bien, lo que vamos a estar viendo entonces es la aplicación de la planificación o programación de actividades en procesos de producción o de bienes y de servicios, ¿sí? Bien. Avanzamos entonces. Bueno, a la planeación, esto no vamos a repetir, lo vimos la clase pasada. A la planeación agregada le vamos a llamar también a una macroplaneación. Esto quiere decir que es una planificación en gran escala. En definitiva, tanto para actividades de manufactura o actividades de servicios, lo que vamos a estar determinando son la cantidad de empleados. Traten de escucharme a mí, lo que está ahí, después lo utilizan ustedes, lo que está en la presentación lo utilizan como material de lectura, pero es importante que me escuchen a mí, ¿sí? Por ahí lo que yo digo no coincide exactamente con lo que está en el PowerPoint. La idea es que escuchen lo que yo les voy diciendo, después lo tienen como material de lectura, ¿sí? Bien, entonces nuestro objetivo cuando hablamos de planificar, de la planeación agregada de actividades de manufactura o de servicios, es determinar la cantidad de empleados, qué cantidad de productos y qué cantidad de mezcla de esos productos vamos a estar realizando.
que es fundamental para poder determinar cantidad de empleados, cantidad de productos o combinación de productos, que es lo más importante cuando estamos haciendo una planeación agregada o cualquier tipo de planificación en actividades productivas. Algo que vimos las clases pasadas, ¿no? Y son los pronósticos. Los pronósticos, estimaciones de la ocurrencia de eventos en su cronología y magnitud, son muy importantes para poder dimensionar y para poder saber qué es lo que el mercado está requiriendo en cada momento. Hablamos de componentes estacionales, bueno, de todos esos conceptos que vimos y fórmulas, análisis cualitativos, cuantitativos de los pronósticos. Con todos esos materiales vamos a estar alimentando nuestra planeación agregada. Lo mismo con los pedidos. Aparte de los pronósticos, vamos a tener en cuenta también los pedidos entrantes, o sea, lo que está llegando en cada momento. Es importante también para las organizaciones ser flexibles. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos picos de demanda. Esos picos de demanda estarían obligando a incrementar la producción de manera importante, lo cual nos llevaría a tener que contratar más gente. Contratar más gente, habíamos ya visto que tiene un costo. El costo de tomar o el costo ya sea de que la gente se vaya, ¿no? Costo de tomar, costo de despedir. Eso, si bien desde el punto de vista económico está bien porque la cantidad de gente acompaña la demanda, lo que no está bueno es desde el punto de vista de la imagen de la empresa, ¿no? Las empresas que toman y despiden gente de manera frecuente no tienen buena imagen. Entonces, y por otro lado los costos, ¿no? También analizar, entonces se compara los costos de tomar gente versus los de tener inventario, ¿no? Lo de acumular mercadería para responder a esos picos de demanda. Bien. Hablamos entonces de los costos. A ver, aguarden un minuto. Macroplaneación. Y también lo que se mencionó como un factor importante es que las empresas, por lo general, producen hacen la manufactura de los artículos del producto primario, ¿sí? O sea, las empresas piensan un producto y antes podríamos decir que lo fabricaban, ¿sí? Y por ahí daban a otras empresas o tercerizaban otras actividades que no tenían que ver con la producción del producto primario. Hoy día, hasta el producto primario se da a fabricar en otro, terceriza. Las empresas mantienen su flexibilidad, sobre todo para desarrollar tareas de innovación. Apuntan más a la innovación y que el ejemplo que vimos de Apple, ¿no? Donde ellos no fabrican los teléfonos ni los equipamientos, sino que los contratan, tercerizan la fabricación, pero todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la investigación y con el desarrollo, lo siguen haciendo estas empresas, ¿sí? Bien. Por otro lado, nos permite también reaccionar con rapidez a los cambios de mercado. Bien, cuando hablamos entonces de que las empresas acomodan su producción a partir de la demanda, y la cantidad de gente a partir de la demanda, eso le llamamos entonces persecución o caza, ¿no? Cuando tienen tanta demanda, tanto producto, bueno, tengo que acomodar mi equipo de trabajo a esa cantidad de demanda. Eso le llamamos persecución o caza. Y la metodología de la planeación agregada tiene como objetivo traducir los pronósticos en un esquema de planeación para niveles de personal y de producción de la organización, ¿sí? En un determinado horizonte de tiempo.
Vamos a ver un ejemplo de planeación agregada que tiene que ver con, este creo que ya lo habíamos visto, déjenme recordar, creo que lo vimos la clase pasada, esto ya lo vimos, sí, es el determinar la mano de obra promedio, ¿no? Teníamos una determinada máquina, las horas hombre para producir esa máquina, el precio y el porcentaje de venta. Hacíamos una ponderación para ver cuál era la cantidad de horas necesarias promedio para esta máquina y es lo que teníamos en esta pequeña ecuación, ¿sí? En este esquema lo que se puede ver entonces es dónde se ubica el plan de producción agregada en un proceso productivo. Arrancamos con los pronósticos. Hemos visto la importancia de los pronósticos como entrada, como dato de entrada en el plan de producción agregado. Después tenemos un programa maestro. Siempre vamos a hablar de un plan de producción agregada o macroplaneación y vamos a hablar de un programa maestro de producción. También se le llama a la planeación agregada, también se le puede llamar programación total. Después vamos a ver, más adelante vamos a hablar bien de diferencia entre programación total, planeación agregada, con respecto a la programación maestra, ¿sí? Son dos, en realidad, para que ustedes no se confundan, son dos. Una es el plan de producción agregado o planeación total. Lo que hacemos ahí es agregado, ¿por qué? O total, porque se juntan los artículos. Las actividades productivas desarrollan productos que se dividen en artículos, en familias y en tipos. Entonces, cuando yo, para hacer más sencilla mi estimación, los agrupo, los puedo ir juntando, entonces lo llamamos eso planeación agregada o planeación total. La programación maestra ya se hace a nivel de producción por artículo y por periodo. Esa es la diferencia importante que ustedes tienen que conocer y visualizar. El plan de producción agregado, por un lado, y la programación maestra, por otro. Finalmente, lo que se hace es un sistema de planeación de requerimientos de materiales como un tercer nivel más detallado, donde ya hay que determinar cuáles piezas vamos a estar necesitando y en qué tiempo las vamos a estar requiriendo para poder armar el producto final. Muy bien. Habíamos hablado de dos problemas que aparecen en la planeación agregada. Hablamos del suavizamiento y de los cuellos de botella. Aguarden un minuto que tengo algún problema acá con la conexión. Un minutito, ¿eh? Ahí, a ver si me dan un poco de feedback. ¿Están viendo ustedes la pantalla única que dice sistemas de gestión, planeación agregada? Sí, sí. Únicamente eso, no la ven dividida en cuadritos ni nada de eso, ¿no? No, no. Ah, ok, sí, porque no, lo tengo en modo presentación, no es lo mismo lo que ustedes ven que lo que estoy viendo yo, pero bueno, quería asegurarme de eso, si no, bien. Vamos entonces a llegar hasta el punto donde habíamos llegado. Un minuto.
Perfecto. Hablamos entonces de el suavizamiento y de cuellos de botella, ¿sí? Bien, entonces, estos son costos. Obviamente el suavizamiento es cuando tenemos que acomodar nuestro equipo de trabajo para la demanda que tenemos. Hablamos entonces, la parte negativa, lo bueno es la parte económica, o sea, tenemos un equipo que responde a las necesidades, pero por otro lado, son la mala imagen de las compañías que toman y despiden, déficit también en lo que tiene que ver con la capacitación y el costo, ¿no? Los cuellos de botella, habíamos hablado que suceden cuando tenemos picos de producción o cuando un equipo sale de servicio, entonces se producen los cuellos de botella, son lugares donde la producción reduce su caudal. O sea, si tenemos un lugar que es una producción en cadena, donde hay un lugar que se retrasa el proceso productivo, el proceso final va a estar marcado por ese que retrasa, ¿sí? Entonces es importante analizar los cuellos de botella y ver cómo podemos solucionarlos, ¿sí? Bien, vamos a hablar también del horizonte de la planeación y del tratamiento de la demanda. El horizonte de la planeación son los periodos para los cuales se debe pronosticar la demanda. Si son cortos, los niveles de producción podrían no contemplar las necesidades que van más allá del horizonte, y si el tiempo es muy largo o es demasiado grande, es probable que los pronósticos sean imprecisos, ¿no? Con respecto al tratamiento de demanda, la metodología del planeamiento alargado requiere que la demanda se conozca con certeza. Esto hace que los errores, si nosotros no tenemos buenos pronósticos, eso nos puede llegar a generar una mala estimación de nuestras actividades, ¿sí? Bueno, entonces, asociados con estos problemas, tenemos los costos, entonces. Los costos de suavizamiento, ya hablamos, son aquellos que se incurren por cambiar el nivel de producción. El más destacado es por cambiar la fuerza de trabajo. En este gráfico lo que se puede ver es cómo varía la pendiente, da una idea de cómo inciden la cantidad de despidos o la cantidad de contratados. Es más caro despedir, obviamente hay un proceso de hay que indemnizar, hay un costo de indemnización y hay un costo también de contratar, pero tiene menor pendiente, ¿sí? Por otro lado, hay otros costos, son los costos de mantener el inventario. Los costos de mantener el inventario son todos aquellos que tienen que ver con las actividades que se hacen para tener elementos guardados, ¿sí? Y los vamos a suponer lineales respecto a cantidad de piezas en existencia y con respecto al tiempo. Por unidad de mercadería y por unidad de tiempo es como se miden los costos el costo de los inventarios. No sé si ustedes recuerdan, en simulación veíamos el C sub S, que es el costo del stock, el C sub L, que es el costo de lanzar órdenes y pedidos de compra, y el C sub P, que era el costo del faltante. El de la penalización, ¿no? Bueno, que es el que está apareciendo ahí, costos de faltante. Cuando nos quedamos sin stock y se corre el riesgo de perder el cliente, o tenemos que buscar el producto a un costo superior para poder entregarlo, ¿no? Muchas veces hasta se compra para cumplir con el cliente. Bueno, después también tenemos otros costos que tienen que ver a la existencia de inventarios. Cuando tenemos mercaderías almacenadas que tienen, digamos, eso genera un costo, y ahí están las dos pendientes, ¿no?
el costo de tener mercadería en exceso tiene menor pendiente que el costo de los pedidos retrasados o el costo del faltante, que tenemos que comprar a la competencia o tenemos que hacer producciones especiales que son costosas para entregar a los clientes. Costos del tiempo regular es el costo de la mano de obra, el horario habitual. Ahora sí, hay que trabajar en horas extras, entonces, o subcontratar, eso tiene otro costo. O sea, la subcontratación es más costosa, pero tiene mecanismos de, digamos, de comienzo y de fin que son más accesibles, que son más flexibles para las organizaciones, ¿sí? Por lo general, en muchas actividades las empresas tienen un staff fijo y absorben los picos de trabajo tomando gente de manera contratada en forma temporal. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de un problema típico de planeación agregada. Habíamos llegado hasta acá a la clase pasada. Vamos a leerlo y lo vamos a ver también en una hoja de cálculo que es más fácil de visualizar, ¿sí? Primero lo vamos a ir recorriendo en la presentación y paralelamente lo vamos a ir viendo en la hoja de cálculo, ¿sí? Bien. Todo esto que yo les he dicho en palabras lo vamos a pasar a un ejercicio para que ustedes vean la importancia de estas, podríamos decir, dos actividades en lo que hace a la actividad de planificar, que tiene que ver con o acomodamos la fuerza laboral o gastamos en acumulación de inventario. Por lo general se comparan estos costos, se analizan distintas situaciones y se adopta la que es más conveniente. Se hacen modelos, ecuaciones y se optimizan. Bien, vamos a leer entonces el ejercicio. Dice, una empresa debe planear los niveles de fuerza laboral y de producción para un periodo de 6 meses, que va de enero a junio. Se comienza con un inventario de 500, podríamos decir que es un inventario inicial. Las demandas pronosticadas para los 6 meses son 1.280, 640, 900, 1.200, 2.000 y 1.400. Y la empresa desea tener, al terminar el mes de junio, un inventario de 600 unidades. Bien, lo que estamos viendo en esta tabla entonces es los pedidos, la demanda neta pronosticada que va de enero a junio. Fíjense las dos consideraciones que hay que hacer con respecto a lo que tenemos en existencia, el inventario que hay en existencia, y al inventario que queremos tener como remanente, luego de efectuada la demanda. Habíamos dicho que teníamos 500 en existencia, quiere decir entonces que mi demanda no va a ser 1.280, va a ser 1.280 menos los 500 que tenía. Entonces, vamos a tener el valor de 780. Después vienen los meses de febrero, marzo, abril y mayo, donde no hay ni ingreso, no hay ingresos de mercader, de producto, entonces queda como está, queda con la demanda neta, es un pronóstico de demanda lo que estamos viendo, ¿no? Y por último, lo que nos está diciendo el ejercicio es que la empresa quiere tener 600 elementos como cantidad de productos para seguir como una reserva de stock, ¿sí? Entonces, en lugar de los 1.400 que me piden, le vamos a sumar los 600 y vamos a llegar a 2.000. Esto entonces es demanda neta pronosticada mensual y lo que hacemos en la columna de la derecha es hacer la demanda neta acumulada, ¿sí?
Bien. Si representamos gráficamente, lo que ustedes pueden ver acá en rojo, lo que ven en rojo es la demanda neta acumulada, es la que vimos acá, ¿sí? A través de puntos y líneas rectas, la demanda neta acumulada. Y lo que se ve acá como programa de producción factible. Esto cuando yo no varío mi fuerza de trabajo, la producción es constante, entonces tengo una representación como la que están viendo ustedes en el gráfico. Ahora, ¿yo quiero tener esto? Y en realidad no, porque ¿esto qué va a hacer? Que voy a tener una acumulación de inventario, porque yo voy a estar produciendo con toda la gente que tengo, todas estas cantidades acumuladas a través de los meses, pero en realidad yo lo que estaría necesitando es lo que está marcado en rojo. Por lo tanto, el área que ustedes ven entre la factible versus la acumulada es inventario. Son piezas que me van a quedar en existencia y las cuales voy a tener que pagar un costo de mantenimiento de ese inventario. Vamos a hablar de los costos. Tenemos tres costos: el costo de contratar una persona, un trabajador, el costo de despedir de un trabajador, fíjense, contratar sale 500, despedir sale el doble, 1000. Costos de inventario por unidad por mes, hablamos que los costos de llevar inventarios se miden por unidad de mercadería y por unidad de tiempo. Y hay una prueba acá, una medición que se hace de la capacidad de trabajo. O sea, lo que se dice es que durante 22 días hábiles, 76 trabajadores producen 245 elementos, ¿sí? Es decir, que si yo quiero saber cuánto se fabrica por día y por persona, lo que tengo que hacer es dividir esos 245 por los 22 días hábiles y por los 76 trabajadores. Eso me va a estar dando los 0,14653 unidades de mercadería por día y por obrero. Y vamos a hacer dos planes, acorde a lo que veníamos charlando. Vamos a hacer dos planes de trabajo. Uno que siga el plan de demanda con inventario cero, o sea, voy a tener la gente de acuerdo a lo que me pidan, ¿sí? Para no tener piezas en existencias en exceso. Y el otro, vamos a poner una fuerza constante de trabajo. Y vamos a comparar estos costos. En algún caso, en uno de los casos, los costos van a ser elevados justamente por la actividad de contratar y despedir. Y en el otro caso, los costos van a estar subiendo porque voy a estar guardando más mercadería que la que realmente estoy vendiendo. Pero vamos a comparar los dos escenarios, ¿sí? Nos estamos poniendo en escenarios extremos. Lo que a veces se hace es buscar escenarios intermedios, ¿sí? No necesariamente podemos ir a una u otro extremo. Podemos trabajar con escenarios intermedios donde se busca por ahí una dotación más flexible y decir, bueno, ¿cuál es la dotación? Pero bueno, para eso se necesitan hacer análisis estadísticos, ¿no? De las demandas que tenemos, de los pronósticos justamente. Bien, entonces hablamos se van a tener que producir 0,14,653 unidades por día y por obra, y vamos a comparar los dos casos, ¿sí? El caso del inventario cero y el caso de tener inventario distinto de cero, pero con una fuerza de trabajo constante. La cantidad de empleados al finalizar el año anterior es de 300. Ese es la cantidad, nuestro equipo de trabajo.
Bien, dicho esto entonces, los cálculos iniciales para un plan de 0 inventario. Fíjense ustedes, lo que estamos poniendo es en enero, tomamos los días hábiles, eso es un dato calendario, y lo que vamos a multiplicar son la cantidad de días que se trabajan cada mes. Acuérdense que es por la cantidad de unidades que eran producidas por trabajador y por unidad de tiempo. Si lo multiplicamos por el tiempo, ese número 293, 357, nos va a quedar como las unidades producidas por cada trabajador. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos, si tenemos un pronóstico de demanda de 780, dividimos lo que esperamos que me pidan como pronóstico de demanda por lo que produce cada trabajador y me va a dar una cantidad mínima de trabajadores requeridas. Y analicemos el análisis para cada uno de los meses, ¿sí? No estamos analizando acá demanda acumulada, estamos analizando la demanda net, ¿sí? La demanda de cada mes. Estamos incluyendo en el último mes las 600 piezas que nos tienen que quedar como inventario. Entonces, fíjense, cantidad mínima de trabajadores requeridos, 267, teníamos 300, ¿se acuerdan, no? Teníamos 300, o sea que si son 267, en un escenario donde tenemos que ajustarnos a lo que producimos, habría que despedir 33 personas, ¿no? En el primer mes, por ejemplo, en el segundo mes, algunos más, después hay que tomar, después 315, después volver a tomar y después volver a tomar. Fíjense que es algo muy variable, mes a mes tenemos que estar cambiando nuestra fuerza de trabajo. Esto que acabamos de mencionar lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Bien, fíjense, acá lo que tenemos entonces, los meses, tenemos los trabajadores que habíamos visto que eran necesarios para responder a la demanda, al pronóstico de demanda. Vean que si teníamos 300 trabajadores, en la columna D nos dice que tenemos que despedir el primer mes 33, ¿sí? Estamos en 267, pero en febrero necesitamos 182, o sea que hay que despedir 85. Pero después, en marzo, nos dice que tenemos que tener 342, por lo cual tenemos que contratar 160. Después, 315, la diferencia hay que despedir. Fíjense que es algo muy, digamos, no está muy, digamos, bien visto tomar, despedir, tomar una vez y estar haciendo los cambios de manera mensual. Es algo que es como medio, podríamos decir, absurdo hacerlo de esta forma, ¿no? Estaría bueno tener una dotación y decir, bueno, para este trimestre vamos a tener un pico. Obviamente estaría bueno poder agrupar los picos de trabajo y los valles, ¿no? Como para poder acomodar la dotación. Todo esto es un análisis económico únicamente, ¿sí? No tiene que ver con otras cuestiones por ahí laborales. Solamente es verlo desde el punto de vista económico, nos ayuda a tomar una decisión, ¿sí? O decir qué es lo más conveniente, pero bueno, por un lado se ve beneficioso, pero por otro puede tener inconvenientes. Fíjense después que pasa a 600, o sea, hay que tomar 300 personas, hay un pico importantísimo, y después hay que contratar 289. Finalmente sumamos la cantidad de gente que hay que contratar y la cantidad de gente que hay que despedir. Bien, ¿qué hacemos? Con el equipo de trabajo que contratamos, porque trabajamos con enteros acá, ¿no? Entonces no existen las fracciones. Entonces, ¿la persona se la toma o no se la toma? Entonces, tenemos un nuevo equipo de trabajo. Ese nuevo equipo de trabajo, que dice cantidad de trabajadores, lo vamos a multiplicar por la cantidad que produce cada trabajador. Y obtenemos unas cantidades, que son las que están ahí, 783, 640, y hacemos la producción acumulada de esos trabajadores. La producción acumulada de esos trabajadores, fíjense al final,
termina siendo 7.527. Ahora, de acuerdo a lo que nuestra demanda pronosticada, acuérdense ustedes, y volvemos hacia atrás, acuérdense ustedes que la demanda, no teníamos la acumulada, pero bueno, si calculamos la demanda acumulada, 780, 640, 900, 1200, 2000, 2000, vamos a llegar a 7520. La diferencia entre la producción acumulada y la demanda acumulada nos va a dar que tenemos 3 piezas en excedente en el primer mes, 3 piezas en el segundo, 5 en el tercero, haciendo un total de 30 artículos de excedente por el ajuste que hay en la cantidad de gente, ¿sí? Bien. Y lo que se evalúa para esta alternativa, para este caso, donde estamos siguiendo la fuerza de trabajo, sigue la cantidad de productos que están requiriendo, se hace un análisis de costos. Entonces, fíjense, habíamos dicho que teníamos que contratar 755 personas, había que despedir 145 y hay que mantener inventarios por 30. Los costos respectivos para cada una de estas 3 actividades es lo que tienen ahí en la segunda columna que dice costos, y después hacemos el producto de estos valores y nos da un costo siguiendo de persecución o caza. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el método de persecución o caza? De 524.900. A esto le tendríamos que estar agregando el costo de 600 por, nos quedaban 600 piezas, ¿no? 600 por 80. O sea que no es solamente eso, sino vamos a hacer el número. Vamos a sumarle más 524.900. 524.900. 572.900. En realidad, el número es 572.900. A ver si lo podemos anotar. Esto debe ser. Bien. A ver, aguarda un minuto. Bien, ahí lo que hemos hecho es agregarle a el valor de 524.900, le agregamos los 48.000 que salen de multiplicar 600 por los 80, ¿sí? Que es el costo de mantener. Eso no estaba considerado. Bien. Vamos a ver la segunda alternativa, entonces, que es trabajar con un equipo, una fuerza de trabajo constante, ¿sí? Primero lo que vamos a tener que hacer es dimensionar esa fuerza de trabajo y decir, bueno, a ver, ¿cuántos necesito para no estar produciendo ni en exceso ni en defecto, ¿sí? Entonces, bueno, es lo primero que tenemos que analizar. Bien. A ver. Me está quedando el valor. A ver, ahora un minuto. Vamos a... Bueno, tomen nota de este valor, lo vamos a ver, ¿lo podemos eliminar? No. Bueno, nos va a quedar eso ahí. Evaluación del plan de trabajo constante. Tenemos los meses, tenemos la demanda neta acumulada, acuérdense, 7.520, y la unidad acumulada por trabajador, ¿sí? Vamos a hacer qué es lo que produce cada uno.
en el primer caso es 2, se va sumando. Acuérdense que teníamos, acá vamos a ir hacia atrás. A ver, aguarden un minuto. Ahí está. Así eso no molesta. Bien. Y ahora vamos hacia atrás a ver bien la... Fíjense ustedes que nosotros tenemos esta unidad por trabajador, ¿sí? 2.931, 3,517. Entonces lo que vamos a estar es sumando estas cantidades. Bien. Ahí volvemos al mouse. Entonces acá tenemos la unidad acumulada por trabajador. Y hacemos el cociente entre la demanda neta acumulada y la unidad acumulada por trabajador. Fíjense que para enero nos da 267, era un número que ya conocíamos, ¿sí? Para febrero 221, 256, 273, 343. Pero para el mes de junio nos da un pico de 411 trabajadores. Acuérdense que esto crecía notablemente la cantidad, la demanda para los últimos 2 meses. Fíjense cómo hay que incrementar la cantidad de trabajadores. Entonces, si nosotros tenemos que producir 411 en algún mes, nos tenemos que dimensionar para esos 411. Y es lo que vamos a hacer. Nos dimensionamos para el máximo que tenemos que producir haciendo el cociente entre las unidades acumuladas producidas por trabajador y la demanda neta acumulada. Bien, entonces volvemos a nuestros meses de enero a junio, cantidad de trabajadores, de cantidad de unidades por trabajador, que eso lo teníamos ya de la otra tabla, y la producción mensual ahora es con 411 personas. Vamos a multiplicar cada una de los valores de B por 411 y nos vamos a encontrar con esa producción mensual. La producción acumulada es la suma entre los distintos niveles, entonces 1.205 más 1.445, 2.650 y así sucesivamente hasta llegar a 7.528. Y hacemos la demanda neta acumulada, esa que terminaba en 7.520, que ustedes deben recordar. Y hacemos la diferencia. Fíjense que al principio sobra mucho, porque los primeros meses, la demanda no era tan alta, y a medida que van avanzando en los meses, se producen las grandes demandas de cantidades. Entonces, tenemos primero un inventario de 425, 1230, 1414. Igual es importante, ¿no? Porque vamos a tener, acuérdense que en el caso anterior, ¿cuánto era la cantidad de inventario excedente? ¿Se acuerdan? ¿En qué valor estábamos, más o menos? 30, ¿no? Valor de 30. No llegaba a 100 unidades. Acá estamos en 5.962. A lo que sí, mantuvimos un equipo de trabajo constante de 411 personas. Bien, esto va a hacer que cuando calculemos los costos, vamos a tener que el costo de mantener esa mercadería, esos 5.962, más el remanente, porque cuando termine y se consuma, nos van a quedar 600 también de inventario que habíamos previsto que nos iban a sobrar, ¿sí? Por 80, eso nos va a dar 524.960 y contratar 111 personas, de las 300 pasar a las 411, nos va a salir
111 por 500. Esto finalmente nos va a dar un valor de 580.460, que es superior a los 572.900 que teníamos en el caso 1. Tenemos entonces, analizamos la producción, nuestra planificación de producción por dos caminos, uno siguiendo la demanda y otro manteniendo la fuerza de trabajo. En este ejemplo particular es más económico seguir la demanda versus mantener el equipo de trabajo en 411 personas. Pero bueno, con esto lo que quiero ver, quiero que ustedes vean es cómo se trabajan las planificaciones, ¿sí? En las planificaciones se evalúa mucho este tipo de análisis, se hace mucho esta evaluación de análisis de costos, ¿sí? Para ver qué es lo que conviene, y después, en definitiva, las empresas tienen distintas políticas de acuerdo no solamente a los costos, sino también a las políticas de las empresas, digamos, a las decisiones que se toman desde el punto de vista gerencial. Bueno, esto que acabamos de ver, si a alguno le interesa consultar bibliografía, ahí está tomado de un libro, Análisis de Producción y las Operaciones, Namias, de editorial Sexa. O sea, si ustedes lo pueden consultar, ahí tienen este ejemplo y muchos ejemplos más. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a lo que vimos. Obviamente ustedes dirán, desde el punto de vista de los sistemas y la tecnología de información, todos estos procesos se pueden resolver también a partir de problemas de programación lineal, por ejemplo, donde vamos a optimizar estos análisis, donde se puede analizar los análisis. Ustedes en investigación operativa, en programación lineal, se pueden plantear estos problemas, y bueno, hay un montón de programas de software. Una vez, o sea, lo que nosotros estamos viendo es cómo llegar al modelo, cómo llegar a la fórmula. Una vez que se tiene la fórmula, que se tiene el modelo, se hace el proceso lógico-matemático, es igual que en el caso de simulación, ¿no? Cuando trabajamos con simulación, resolvemos el problema de manera lógico-matemática y después lo pasamos a un programa. El programa puede ser un programa de propósito general, donde ustedes tendrían que hacer el desarrollo de ese programa, o si no, a veces son programas específicos que aplican directamente a planificación, en este caso, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes conozcan cuál es el objeto, ¿sí? Obviamente, cuando trabajen en este tipo de actividades, no van a trabajar solos, sino que van a trabajar con algún especialista de otra disciplina de la ingeniería. Alguna persona que hace análisis de costos, alguna persona que conoce de estándares de tiempos que llevan a hacer las tareas, ¿sí? Por lo general se hacen trabajos en equipo, o si no, se hacen consultorías, ¿no? Se consulta a personas que entienden de estos temas, son temas muy amplios, ¿sí? Ustedes piensen que este libro que yo les estoy haciendo referencia es un libro que se trata justamente de analizar las operaciones y tiene un contenido muy importante, no nos alcanzaría la materia para verlo, ¿sí? Bien, vamos a detener, vamos a ver en un minuto. Ponemos pausa en la grabación y vamos a abrir la siguiente presentación. Si tienen alguna duda, me pueden consultar, ¿sí? Vamos a compartir la otra presentación.
Bueno, a ver, ahí están viendo entonces la pantalla, ¿sí? Administración de operaciones, Sí. planeación total y programación maestra, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, retomando, cuando hablamos de planeación total o planeación agregada, estamos hablando de lo mismo y le vamos a agregar en esta presentación lo que tiene que ver con programación maestra de producción. La planeación total, entonces, y la planeación agregada se hace agrupando distintos artículos en familias o en tipos, ¿sí? Entonces, programación total son familias o de pseudoproductos, podríamos decir. La programación maestra ya son artículos finales específicos. Cuando hablamos de programación agregada o programación total, entonces ustedes van a encontrarse con artículos, que es lo más fino, lo más específico, un artículo. Después van a encontrarse con, y los artículos se identifican por números de partes, por lo general. Son unidades de inventario. Es el elemento más pequeño, podríamos decir. Después vienen las familias. Las familias son grupos de artículos que comparten una preparación común. Digamos, o debido a su manufactura, es muy parecida. Entonces lo podemos, digamos, o la forma de prepararlos, o por su manufactura, se pueden agrupar los artículos y formar familias. Y los tipos son agrupamientos naturales de familias. Entonces, lo más elemental es el artículo. Grupo de artículos forman familias y hoy grupos de familia forman tipos. En estos casos también el objetivo va a ser determinar la cantidad de trabajadores y la cantidad de producción, teniendo en cuenta siempre los costos de contratar, los costos de almacenar. Sí. Puede ser, sí. A ver, aguanta un minuto, voy a mirar. Vamos a poner... había 3 personas, sí. Gracias por avisarme. Tendría que poner a alguno de ustedes como co-host para que directamente... A ver, hay una persona más que se está... Rodríguez Álvarez. Bueno, me avisan si lo ven. Y vamos a grabar. Recording in Ahí ya progress. estamos grabando. Bien, entonces, como ya dijimos, la planeación es total porque se enfoca en bienes y servicios individuales. O sea, no se enfoca, perdón, en bienes individuales, en bienes y servicios individuales, sino que se agrupan por categorías homogéneas. Estas categorías también pueden ser clientes atendidos, números de motores o toneladas de metal. O sea, como ejemplo a esto que estamos diciendo, ¿no? Yo puedo vender un determinado perfil metálico, un número 5, un número 10, o directamente puedo estar haciendo mi planificación a partir de toneladas de metal, toneladas de perfil. Y a su vez puedo agrupar perfiles de determinada característica con otros, ¿sí? Hay perfiles de distintas formas, entonces lo puedo agrupar. Cuando a eso me refiero cuando hablamos de artículo, de familias y de tipos, ¿sí? Bien. Con respecto a la planeación total o planeación agregada, también se hace para la cantidad y cronología de producción sobre un rango intermedio, o sea que va generalmente de 3 meses a 1 año.
Ajustando la tasa de producción, empleo, inventario y otras variables controlables es lo que acabamos de decir. Siempre vamos a estar mirando el equipo de trabajo, la fuerza de trabajo y los inventarios, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Responder a las demandas irregulares, ya hablamos de eso, utilizando efectivamente los recursos de la organización. No siempre se pueden satisfacer las demandas y las personas que se encargan de hacer el planeamiento tienen que balancear entre la variación de esta demanda con la disponibilidad más estable de capacidad, ¿sí? No solamente a veces se habla de capacidad de recursos humanos, sino también hablamos de la capacidad de los equipos. En este grafiquito que sigue ahora, vamos a ver cómo son los horizontes de planeación. Bien, fíjense entonces, planeación total, planeación agregada, y tenemos a corto plazo la programación detallada. Todavía no hemos llegado a programación detallada de elementos de determinados artículos. Sí vimos cómo programar los trabajos con secuenciación. Eso sí lo vimos. Lo que no vimos es cómo programar los requerimientos de materiales. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente seguramente. Después viene el rango intermedio, que es lo que estamos hablando, de la planeación total. Ahí es donde tenemos en cuenta entonces la fuerza de trabajo, horas extras, niveles de inventario, si hay que subcontratar, menor capacidad de cambio, administración nivel medio, planeación total. Y después lo que se hace a largo plazo, capacidad principal, localización de la instalación, procesos de decisión para alto nivel, ¿sí? Eso ya tiene que ver a otro nivel más macro de la organización. Luego de la programación total o la planeación agregada, lo que sigue es la programación maestra. La programación maestra ya se expresa en plan global en términos de artículos finales específicos. Acuérdense que la total y la agregada los junta los artículos. En este caso, la programación maestra es la que se hace ya en artículos finales y a los cuales debe asignarse prioridades. Y acá tenemos un ejemplo de un plan total y de una programación maestra, como para que ustedes comprendan bien con un ejemplo práctico de qué estamos hablando en cada caso. Fíjense que en el plan total estamos hablando de números de motores que nos van a ir solicitando, esto puede ser una demanda, en enero, febrero, así hasta llegar a septiembre, mientras que la programación maestra lo que hace es dividir estos motores en motores de distintas características. Fíjense que separa motores de 5 HP, motores de 25 HP, motores CD, motores de 20 HP, motores WR. Y eso nos da, fíjense, si sumamos, 25, 35, 40. Y así sucesivamente en todos los meses. Por eso se llama la que está arriba planeación total o agregada, porque está todo junto, ¿sí? Mientras que la programación maestra lo que hace es ya hacerlos por artículos finales. La planeación total va a seguir, las empresas van a tener distintas estrategias para llevar la planeación total. Dicho de otra manera, un poco más clara. Las estrategias de planeación total, cuando hablamos de estrategia, ¿qué es una estrategia? O sea, a alguno se le ocurre que ¿qué sería una estrategia? Es decir, ¿cómo hacemos las cosas? Curso de acción, ¿sí? Táctica, estrategia. La táctica es como algo más pequeño. La estrategia es más grande. O sea, la estrategia para ganar una guerra la táctica es para ganar una batalla, ¿sí?
O sea, tenemos tácticas para ganar batallas. Cuando miramos una guerra decimos, bueno, ¿qué batallas tenemos que ganar? ¿Sí? Un poco sería eso. La estrategia es a nivel macro, mientras que la táctica es más en el día a día o en periodos de en periodos de tiempo más pequeños. Definiéndolo de una manera más clara, entonces la estrategia de planeación total son los cursos de acción disponibles para la gente de planeamiento. Y esto va a incluir estrategias puras, únicas, o combinación de las variables de decisión. Acuérdense que yo les había dicho que en realidad nosotros analizamos el seguimiento, acomodar la fuerza de trabajo, o una fuerza de trabajo constante que nos va a estar generando un inventario excedente. Entonces, o vamos con estas estrategias de manera independiente o hacemos combinación de estrategias. Las principales estrategias que vamos a usar son las que están en ese cuadro, ¿sí? Variación, fíjense, las que se usan en manufactura, ¿no? En realidad, cuando hablamos de servicios y manufacturas son muy parecidas. Vamos a ingresar a 2 personas, ahora un minuto. Ahí está. Entonces, la estrategia que pueden ir utilizando las empresas en la programación total es entonces, como ya vimos, variar la fuerza de trabajo, tiempo extra y tiempo ocioso, ¿sí? O contratamos más gente, o si tenemos más gente, vamos a tener gente que está sin trabajar y por ahí no tenemos tanto exceso de inventarios. Variación de los niveles de inventario, podemos acumular distintas cantidades de inventarios. Aceptación del reproceso, eso muchas veces decimos, bueno, vamos a reprocesar un determinado producto, por ahí tenemos un excedente de alguno, decimos, bueno, lo reprocesamos y generamos otro. Hay artículos que se pueden reprocesar. Podemos subcontratar y podemos utilizar la capacidad que tenemos, ¿sí? Las actividades no productivas, digamos, descansan más en transferencias o administración de demanda. Digamos, hay que hacer programaciones fijas, nuevas designaciones, pero digamos que no se tiene en este caso cuando son actividades no productivas, donde no hay materiales involucrados. En este caso no entraría la estrategia de inventario, ¿sí? O sea que esto, si ustedes lo quieren aplicar a productos, va bien. Si lo quieren aplicar a servicios, donde dice niveles de inventarios, no lo tendrían que considerar, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los costos, digamos? Los costos que tenemos asociados a estas estrategias. O sea, cada estrategia le brinda a la empresa una distinta flexibilidad para responder a la incertidumbre de la demanda, ¿sí? Sin embargo, estos beneficios que nos aportan, o mejor dicho, estas estrategias que nos permiten acomodarnos a la demanda o a los inventarios, se ven también afectados por los costos. Fíjense ustedes que tenemos costos de despido, costos de capacitación, honorarios y sueldos adicionales, costos de transporte cuando hay que transportar la mercadería, servicio reducido a clientes cuando hay que hacer algún servicio especial para algún cliente, o también los costos de reprocesamiento. Entonces, en paralelo con las estrategias, tenemos los costos. Para aportar algo más,
con respecto al costo de procesamiento de producto, esto hace que se demore la entrega de los pedidos normales, ¿sí? Y puede suceder quedarse sin inventarios y perder clientes. Eso hace los reprocesamientos. El trabajo subcontratado normalmente es más caro, como lo es también el uso de las instalaciones sobrecargadas. Bien, en las actividades de planeamiento y control van variando, ¿sí? Son desde los altos niveles administrativos. Fíjense, objetivos, ¿y cuáles son? ¿Qué se pone en juego cuando la empresa realiza actividades de planeamiento, ¿sí? Vamos a estar hablando de nuevos productos y ganancia por acción, digamos. Lo que se busca es eso, ¿no? En los altos niveles se habla de nuevos productos o se habla de cuánto queremos ganar por acción. Y esto se baja hasta un monitoreo y control de la planta, ¿sí? Fíjense ustedes que tenemos objetivos de utilidad, es que cuando se habla de cuánto se quiere ganar, pronósticos y pedidos. Pronósticos nos permiten ver qué nos van a pedir, los pedidos son los actuales, los que tenemos. Planificar las ventas, establecer objetivos de inventarios, planes de presupuesto y capital, disponibilidad de mano de obra y disponibilidad de instalaciones. El plan total o el plan de producción es una decisión que se negocia a alto nivel, ¿no? Y obviamente va a estar coordinando actividades de mercadotecnia, finanzas y otras funciones. Ahí tenemos lo que estamos viendo entonces, son los factores que generalmente se incluyen en estas reuniones. Todos factores, ¿sí? Factores utilidad, pronósticos y pedidos, planeación, inventarios, presupuesto y capital, mano de obra, disponibilidad de las instalaciones. Los lineamientos de planificación total destacan la necesidad de una política bien definida para cubrir las fluctuaciones en la demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es tener un buen pronóstico. Tener un buen pronóstico nos va a estar definiendo una demanda y poder hacer modelo de respuesta. El modelo de respuesta o MAGI es cómo se va a acomodar nuestra producción a una demanda supuesta, ¿sí? En realidad, lo que se trata es de planificar las cantidades y no planificar los costos, ¿sí? Los costos es como que se hace por otro lado. O sea que es lo importante tener un buen pronóstico y la inteligencia de planear en unidades. Más que en ventas, ¿sí? O sea, hay que planear en unidades más que pensar en las ventas. La estrategia de responder a la demanda en una forma controlada se resume en esto, lo que llamamos el modelo de respuesta modificada de MAGI, que es lo que vamos a ver a continuación. El modelo va, digamos, a enfrentar inventarios que están disponibles o en proceso contra la demanda, de forma tal de garantizar si hay que hacer alguna producción adicional para poder garantizar la entrega, ¿sí? Entonces, pero también hay que limitar las excesivas fluctuaciones. Entonces vamos a determinar algunos factores K de discrepancia, ¿sí? Entre el pronóstico y el nivel de producción.
Este K o factor de discrepancia es variable entre 0 y 1. Y nos va a estar limitando la cantidad de ajuste a las condiciones presentes de la demanda. Lo que se va a hacer entonces es representar con un valor delta la diferencia entre los valores planeados y los valores reales, de forma tal que el nivel de producción va a ser igual a la producción planeada o pronosticada más K, que es un delta de demanda más un delta de inventarios más un delta de entrega. Entonces tenemos producción planeada o pronosticada más un coeficiente, ¿sí? Un coeficiente donde vamos a encontrar diferencias entre valores planeados y reales. Bueno, otro método que se usa es método de gráficos y cartas. Los métodos de gráficos y cartas lo que hacen es trabajar, digamos, en base a prueba y error, ¿no? Para lograr la demanda pronosticada y hacer una respuesta modificada a la demanda. Vamos a ver un ejemplo de una empresa que ha desarrollado los siguientes pronósticos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora una empresa entonces con distintos valores, fíjense, es un artículo determinado, o sea que estamos hablando de una programación maestra, ¿no? Porque estamos hablando de un artículo, si no estaríamos hablando de familias o estaríamos hablando de tipos. Este es un método de carta o recorrido. Lo que tienen que hacer, o lo que vamos a ver, es una carta que muestre los requerimientos de demanda diaria. Vamos a hacer un gráfico de la demanda como un histograma y como requerimientos acumulados en el tiempo. Y vamos a determinar la tasa de producción necesaria para cubrir una demanda promedio. Y esto lo vamos a graficar con una línea punteada en la gráfica. Bien. Estos valores que están viendo aquí, estos valores que ven, son los que van a ver ahora en la tabla. Bien. Vean ustedes que acá tenemos entonces, en un año, mes 1 al 12, la demanda pronosticada. En una columna tenemos los días de producción en otra columna y tenemos la demanda, fíjense, demanda por día, ¿no? O sea, dividimos la demanda pronosticada para ese periodo por los días de producción y nos va a dar qué demanda tenemos diaria, la demanda diaria. Por otro lado, en la siguiente columna, lo que vamos a estar haciendo es la demanda acumulada. O sea, vamos sumando día, mes por mes, cómo se va acumulando fíjense, días acumulados, 22 más 18, no la demanda, sino los días que se acumulan, ¿sí? 22, 40, y por otro lado tenemos la demanda acumulada. O sea, tenemos demanda diaria, días acumulados y demanda acumulada. Fíjense ustedes que estamos acumulando una demanda de 3.500 y tenemos días acumulados, tenemos 250. Quiere decir que para esa, ahora vamos a ver, déjenme hacer una cuenta, 3.500. Nos da 14, ¿sí? Quiere decir
ahora vamos a ver la utilización de este valor. Bien, si nosotros graficamos, fíjense ustedes que acá tenemos este gráfico que está por acá, digamos, la demanda acumulada, pero acá tenemos la demanda pronosticada. Fíjense que arranca con 200, baja, sube mucho en el mes 5, sube de nuevo en el mes 6, baja de golpe, después se mantiene hasta volver a subir al final, ¿sí? Bien, esto que acabamos de ver es lo que tenemos representado en este gráfico. Fíjense, acá están los días acumulados, 22, 40, 61, hasta llegar a 250, ¿sí? Días acumulados. Y en el otro eje tenemos las cantidades. Fíjense que el pico más alto, esto debe ser por 100, supongo, ¿no? Porque, a ver los valores. Tasa de producción, unidades por día. Y acá lo que tenemos es la tasa de producción, que es unidades por día, a requerimiento pronosticado. A ver, déjenme ver, vamos a verlo. No tenemos acá lo que es unidades por día todavía. Bien. Fíjense, entonces, las unidades por día que tenemos graficadas aquí, ¿sí? Fíjense que acá tenemos tasa de producción, unidades por día. Vean ustedes que si hacemos la cuentita que yo hice hace un instante, que es 3.500 dividido 250, nos da la producción por día, ¿sí? Entonces, para cada mes, a ver, déjenme ver acá, para cada mes, teníamos una demanda pronosticada de 220, ¿sí? Acá tenemos 22 días. 22 días, 18 días. Si nosotros multiplicamos, aguarden, a ver. Tenemos 22, hemos dicho 14. 22 por 14. Nos da los 300. O sea, teníamos 22 en el mes 1, teníamos 22 días. 22 por 14 unidades por día nos da 308, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos, la producción por cada mes, ¿sí? Vamos a rearmar esto que acabamos de decir entonces. Fíjense, si nosotros dividimos la demanda acumulada por los días acumulados, nos da cuánto tenemos que producir la producción diaria. Vamos a hacer el producto de la producción de los días de cada mes por la demanda de producción diaria, que vimos que es el cociente de 3.500 con 250, que es 14. Y eso es lo que estamos poniendo en esta columna, ¿sí? Fíjense entonces que para el mes 1 es 308, para el mes 2 es 252, el mes 3 294. Y eso lo vamos a comparar con la demanda pronosticada, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo lo que hay que producir, la producción, y esta es la demanda que vamos a pronosticar para cada uno de esos meses. ¿Cómo calculamos la producción? La producción la calculamos a partir del acumulado de los días con la demanda, ¿sí? Vemos acá entonces
demanda acumulada sobre días acumulados, ¿sí? Eso nos da la producción que tenemos que tener. Y después eso lo comparamos mes a mes. La producción que vamos a tener versus la demanda pronosticada. Obviamente esto nos va a dar un cambio de inventario. El primer mes vamos a tener que nos va a estar sobrando 88. O sea, el inventario final va a ser 88 como sobrante, ¿sí? Ahora, fíjense que yo tengo que tener, hay un mes donde el balance del inventario, y acá me van a estar sobrando 654. ¿Por qué? Porque para que yo no tenga faltante, fíjense que tomo el más negativo. O sea, yo hago el balance de la diferencia entre lo que voy a producir a partir de la demanda acumulada y los días acumulados versus la demanda pronosticada. Y hago la diferencia. Acá sobra, acá ya empieza a faltar. Acá falta, y acá va a faltar también. Entonces, yo voy haciendo el balance, ¿sí? Y voy viendo cuánto me queda el inventario final. Entonces, acá tenemos cambio de inventario. Tenemos 88. 88 más 162, 250. 250 más 84, 334. Menos 88, 246. Menos 308, ya tengo menos 62. O sea que en el balance final, acá ya estoy con menos. Menos 420, menos, hasta llegar al más negativo de todos, que es menos 566. Entonces, para no tener un inventario negativo, lo que yo hago es me aseguro de tener un inventario inicial de 566. Obviamente, estos 566 que yo los tengo al comienzo, cuando arranco le tengo que sumar, porque este mes tengo un excedente de 88. Entonces, 566 más 88 me da los 654. Estos 654, a ver, aguarden un minuto. Después tenemos en este mes balance final con 566 inicial. 654, 8, 16 menos 654 me da 162. Y después vamos trabajando no con el acumulado, sino que vamos trabajando con el que tenemos con la diferencia mes a mes. Entonces, arrancamos con 566 para no tener inventarios negativos. Le restamos los 88 y 654. Nos va a quedar 600, perdón, le sumamos los 88 que es sobrante. Nos da 654. A los 654 le sumamos 162. Nos da 816. A los 816 le sumamos los 84, nos da los 900. Le restamos 88, 812, fíjense de esta manera, hasta llegar al mes en que teníamos el inventario del balance de inventario final negativo, y en ese mes nos va a dar 0, ¿sí? Y después vuelve a subir de nuevo hasta llegar a 566. Entonces, de esta forma, lo que hicimos fue buscar que nuestro sistema de inventario no quede por debajo del valor 0, ¿está bien? Pero bueno, vamos a tener algunos meses donde va a haber exceso de inventario, ¿sí? Bien. Vamos continuando. O sea que con el histograma que nosotros vemos, lo que podemos hacer es entonces variar la fuerza de trabajo con contratos y despidos, o si no, podemos contratar
el exceso de trabajo con otras empresas también. Esa es otra herramienta, ¿sí? Entonces, el plan maestro de producción formaliza lo que es la producción y convierte en requerimientos específicos de materias primas y capacidad. Evaluamos la mano de obra, evaluamos la materia prima y volvemos a mencionar el tema de la programación entera, ¿no? O sea que nosotros necesitamos contratar personas. Por eso cuando nos da algunos teóricos de requerimientos de personas, acuérdense cuando dimensionábamos la producción en línea, ¿no? Que nos daba 3,5, bueno, en ese caso son 4 personas, ¿no? 3,3 son 4 personas. O sea, hay que tomar la parte entera. Bueno, entonces, haciendo un resumen, podemos decir que las principales funciones de la programación maestra de producción va a ser traducir planes agregados en artículos finales específicos, evaluar distintas alternativas de programación, generar requerimientos de materiales, requerimientos de capacidad, de mano de obra o de equipos, facilitar procesos de información, mantener las prioridades de cuáles son los materiales y los productos que vamos a estar haciendo en cada caso, mantener las prioridades válidas y utilizar lo más efectivamente posible las capacidades. Por lo general, los sistemas de computadoras tienen capacidad de simulación, que es lo que permiten a los que planean establecer programaciones maestras alternativas, ¿sí? Obviamente todo esto que venimos charlando, lo ideal es pasarlo a un programa o utilizar algún programa específico para estas actividades de planificación y se trabaja mucho más rápido, ¿sí? También lo que se puede hacer es trabajar como se ve en simulación, ¿no? Hacer un diseño de la experiencia de diseñar la mejor planificación. ¿Cómo hacemos eso? Trabajamos con algunos valores. Entonces decimos, bueno, vamos a combinar, hacer compras, en lugar de comprar todos los productos, vamos a comprar productos cada determinada cantidad de tiempo. Juntamos 3, 4 meses, compramos, dejamos pasar un tiempo, volvemos a comprar, y buscamos, hay algunos métodos heurísticos que vamos a ver más adelante, que nos permiten hacer un mix, ¿sí? Entre comprar y almacenar. Esos métodos son bastante más eficientes desde el punto de vista de los costos. Bien. Para ir terminando las actividades de hoy, yo ahí les subí en la página de la materia, tienen un ejemplo de un ejercicio muy sencillo, donde hay que analizar, a partir de este ejemplo que tenemos aquí, se los voy a dejar por acá, a partir de este ejemplo, lo que ustedes tienen que ver es, digamos, son dos opciones, ¿sí? Voy a detener la grabación y vamos a detener también la presentación, ¿sí? Pausamos la grabación y le voy a buscar el ejemplo para indicarles a ustedes. La idea es que, no sé si se pueden juntar en grupo, lo pueden resolver de manera individual o se pueden consultar. La idea es que lo resuelvan ustedes, a ver si no después lo hacemos, no hay problema, pero me gustaría que lo piensen un poco ustedes también para ver si se animan a hacerlo. A ver, aguarden un minuto, que lo voy a descargar, lo tengo que descargar. Vamos a cerrar lo que no estemos utilizando.
Bien. Les voy a compartir entonces el ejercicio. Lo tienen en la página, ¿sí? Bueno, es bastante sencillo. Es sobre el ejercicio que vimos anteriormente, ¿sí? Ejemplo de análisis de costos en programación maestra. Dado los datos del ejemplo de la clase teórica, o sea que es el último que acabamos de ver, la empresa ha determinado que para seguir un plan para cubrir la demanda variando la fuerza de trabajo, estrategia 1, resultará unos costos estimados de contratación y despido de 12.000. O sea que no tienen ni siquiera que evaluar. Ya les dice que si van por la opción de contratar y despedir, el costo va a ser 12.000. El costo de producción unitario es de 100 pesos. O sea, cada artículo, producirlo sale 100 pesos. Los costos de mantener el inventario, entonces tenemos costos de inventario ahora, ¿sí? El de mantenerlo es 20% del valor del inventario promedio. O sea, lo que ustedes tendrían que hacer es calcular el balance promedio de inventario, ¿sí? Y hacerle el 20% por el costo de producir. Y el costo de almacenamiento a partir del inventario máximo. O sea que tendrían que determinar estos dos elementos son necesarios. El inventario promedio y el máximo inventario almacenado. Luego, con esos elementos, van a calcular el costo de llevar el inventario, donde van a tener dos términos. Uno va a ser el costo de mantener el inventario y el otro es el costo de almacenamiento. Sumamos el costo de mantener el inventario más el costo de almacenamiento y eso lo comparamos con la estrategia de contratar y despedir. ¿Sí? Bueno, son 8 menos 10. Tienen 10 minutos para ver qué se les ocurre, a ver si ustedes me digan qué es conveniente. Si contratar y despedir personal con la opción de 12.000 o hacer esta política de inventarios, donde tienen que calcular el costo de mantener el inventario y el costo de almacenamiento, ¿sí? ¿Comprendieron? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, en 10 minutitos, yo ahora pongo en pausa el video y me voy a mutear por 10 minutitos. En 10 minutos nos volvemos a ver, ¿les parece? Ya cerramos la clase. No sé si está... a ver, aguarden un minuto. ¿Estás Clara? ¿Se ingresó Clara? Porque íbamos a hablar también del trabajo práctico. A ver, aguarden un minuto. Bueno, entonces, en 10 minutitos estamos, ¿sí?